Capítulo 9. Reconociendo los manipuladores del poder de la mente. La mente tiene la cualidad de viajar por el tiempo en instantes. Rápidamente puede irse al pasado como al futuro. Casi no le agrada estar en el presente, porque eso para él es aburrido y monótono. Siempre está reproduciendo imágenes ya sean del pasado o del futuro y sobre todo del pasado. A veces es influenciado por el alma y reproduce imágenes que nunca has visto ni siquiera en películas. Debido a esta cualidad que tiene de viajar en el tiempo muchas veces, se arraiga a ciertas imágenes y le encanta reproducirlas todos los días. Le encanta sobre todo estar reproduciendo imágenes del pasado. Y al hacerlo tiende a influenciar al alma y el alma unida con la mente influye a tu cuerpo, lo cual termina en una acción. Muchas veces esas acciones van en contra de la vida universal, la cual se conoce como pecados. Y tú te preguntas, ¿qué rayos pasó? ¿Cómo es que me dejé vencer por esta tentación? ¿Cómo rayos pequé si yo no quería hacerlo? ¿Por qué hice lo que no quería hacer? ¿Y por qué no hago lo que sí quiero hacer? ¿Qué me sucede? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo controlar mis impulsos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es sencilla. Tú no sabes cómo funciona tu mente. Y como no sabes cómo funciona tu mente y el poder que tiene ella, siempre habrá alguien que tratará de controlar tu mente, y es a eso precisamente lo que se dedican esos lobitos rapaces que tienen apariencia de seres de luz. A estos seres no les conviene que tú sepas cómo funciona tu mente. Esa es la razón por la que en el sistema gris no se enseña acerca de cómo funciona tu mente, ni el poder que ella tiene. Más adelante hablaré del poder del corazón y del alma y los demás poderes que tiene el cuerpo que hasta ahora no han sido descubiertos. Si tú descubres cómo iluminar tu mente con luz de la verdad, rápidamente empezarás a entender cómo funciona tu mente y una vez que des los primeros pasos, el espíritu de la sabiduría divina iluminará tu mente y te hará saber la verdad de todas las cosas. Aquellos textos, considerados como la palabra sagrada, son los que influyen en gran manera a tu mente, y debido a ello tu mente en lo único que piensa es en esas imágenes que lees en esos libros. Hasta te reproduce la imagen de la crucifixión de Jesús y por dentro tú llegas a creer que también tú podrías estar crucificando a tu Redentor. Con todo ese miedo, ¿cómo te vas a atrever a buscar conocimiento? ¿Cómo piensas atreverte a adquirir sabiduría? Si por dentro estás lleno de miedo. Casi nadie se atreve a implorar a la sabiduría divina para que le enseñe verdades, porque están llenos de miedo por dentro, por todo ese énfasis que el sistema gris le ponen al estudio diario de tales escrituras. Muchos en el sistema gris están en la misma situación de nuestros abuelitos frente a un smartphone, llenos de miedo a no ser capaz de usarla. Llenos de miedo a pecar contra ella. Porque si ella viene a tu vida te lo va a mostrar todo, y si no estás preparado, no vas a saber qué hacer con tanta sabiduría. Hasta vas a pensar que te estás enloqueciendo, que estás fantaseando mucho. La gente va a pensar que estás loco. Y si vuelves y continúas con tus costumbres antiguas de leer todos los días esas antiguas escrituras donde supuestamente está toda la verdad. Si continúas con esa costumbre, me creas o no, pronto pecarás contra el Espíritu Santo. Y tu estado actual será peor que antes. La luz que recibiste se apagará y al estar allí tal vez sucumbas a actos más inferiores. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un ser normal termina convirtiéndose en asesino? La mayoría de los seres que terminan convirtiéndose en asesinos son seres que se aferran al pasado. Y lo mismo pretende hacer el sistema gris con sus feligreses. Que tú continúes viviendo en el pasado cometiendo las mismas faltas del pasado. Si en la antigüedad tú leíste sobre adulterio, fornicación y tal vez en esta vida tú no estés fornicando o adulterando físicamente. Pero si lo haces a nivel mental. Debido a que cada día, ves pornografía, te guste o no te guste, lo quieras o no, tú ves todos los días pornografía, los ves en las revistas, los anuncios, los periódicos, la publicidad, las mujeres y hombres que llevan vestidos semidesnudos o muy ajustados, los ves en la televisión, internet, los ves en los carros, etcétera. Es decir, en todos lados tú ves pornografía y encima en las escrituras lees sobre promiscuidad, violaciones, adulterio, fornicación, etcétera. Con todo eso, de manera automática y hasta sin quererlo tu mente empieza a pensar en las diferentes formas de adulterar, piensa en las diferentes formas de fornicar,
piensa en las diferentes formas de llevar una vida promiscua, piensa en las diferentes formas de matar, sacrificar, etc. Y lo mismo sucede con la tendencia a hacer daño a otro. La tendencia a asesinar, robar, engañar, maltratar, etc. Es por ello que a todo eso que ocurre en tu mente, tú debes aprender a darle luz a tu mente con información nueva para que aprendas a lidiar con todo ello. Hasta el momento ya una buena parte de la humanidad ha alcanzado a saber cómo funciona la mente. Y tan solo con ello ya se puede vislumbrar el avance en la tecnología. Una vez que alcancen a conocer cómo funciona el alma pasarán a otra dimensión. Y cuando lleguen a conocer cómo funciona el corazón sabrán cómo es Dios vida. Si te has fijado en el gráfico ya habrás entendido que el corazón se encuentra en lo más interno y profundo del ser. Y está escrito, solo los puros de corazón verán a Dios. Nuestro Padre se encuentra dentro de lo más profundo de tu corazón iluminando con su amor tu vida. Esa es otra de las razones de que si quieres saber y conocer a Dios no lo vas a encontrar en las Escrituras, en el sistema gris, ni en el consejo de los profetas. Porque todo ello es externo a ti. Por eso este libro está orientado a descubrir el lenguaje de tu corazón. Y para lograrlo primero debemos darle luz a muchas creencias que tapan tu corazón. Si tú ya sabes que tu origen es divino, si tú ya sabes que existe un Dios y que eres su hijo, si tú ya sabes que el poder del universo se encuentra dentro de ti, entonces eso significa que la persona a quien debes estudiar es a ti mismo, porque es la única persona a quien conoces de manera íntima. Si afirmas que eres un hijo de Dios, eso significa que la divinidad se encuentra dentro de ti, y no en las iglesias, ni en las supuestas santas escrituras tales como la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Corán, etc. Desperdicias mucho tiempo estudiando esos textos diariamente. Todos esos libros hablan de Dios, pero a Dios le dan una personalidad que está en incoherencia con la vida universal. Y si tú en tu mente tienes una imagen incoherente de Dios, entonces terminarás actuando de manera incoherente en algún momento de tu vida. Si descubres por allí que sueles enojarte con facilidad, y esa actitud te causa muchos problemas, evita ir a estudiar las Escrituras, porque esos libros te van a dar una información que está en incoherencia con la vida universal. En vez de ello, entra a Internet a buscar información de cómo superar ese hábito que te causa problemas, o si no visita un psicólogo o un profesional en ese campo. Pero también ellos te van a dar otra versión según la percepción que tengan de ti. Es por eso que yo no me dedico a dar terapias psicológicas. Yo a lo que me dedico es a enseñar cómo se pueden estudiar a sí mismos, para que de esa forma encuentren sus creencias, sus patrones de comportamiento, tendencias, inclinaciones, talentos, etc. por ellos mismos. Y al mismo tiempo encuentren sus propias soluciones que nacen de lo que su corazón les inspira. En resumen, les enseño a cómo convertirse en seres totalmente autosuficientes. Es por ello que mi misión no es predicar la palabra de Dios, mi misión es ayudarte a descubrir cómo identificar y escuchar la voz de tu corazón por medio de la liberación de creencias, una enseñanza para vivir una vida en armonía con la vida universal y descubrimiento de tus talentos. Porque yo sé que Dios tu Padre únicamente te va a hablar a tu corazón. Él únicamente se dará a conocer dentro de tu corazón. Y todo lo que muchos han visto visiones de vírgenes, santos, otros espíritus etc. son lo que la mente vio. Experiencias similares también las tuve yo. Por eso es que alcanzo a diferenciar qué es lo que se ve con la mente y qué es lo que se ve con el corazón. El corazón ve almas, ve lo que sucede con las almas de los hombres. El corazón ve cómo se relaciona la mente con el alma, y cómo estos a su vez se relacionan con el cuerpo. Y el cuerpo puede ver a través de los ojitos físicos lo que sucede en tu entorno. Déjame decirte que tú no eres esa persona que se ve con sus ojitos en el espejo. Cada vez que te miras a través de un espejo, tú crees que al que ves en el espejo, ese eres tú. Pero eso no eres tú. Eso es tu cuerpo físico. Eso es energía condensada que te dice muchas cosas acerca de cómo está constituido tu espíritu y los patrones, programas, emociones, sensaciones que conforman tu alma. Y cuando tú alcances a ver tu espíritu, podrás ver cómo es tu corazón, y recién podrás saber quién eres tú. Ya a estas alturas te habrás dado cuenta de que si deseas reconocerte a ti,
Lo tienes que hacer de afuera para adentro y únicamente cuando te logres reconocer a ti en lo más profundo de tu corazón podrás conocer a Dios y escuchar nítidamente tu intuición. Es por ello que a Dios no se le puede ver en el sistema gris, porque es imposible encontrarlo en algo externo a ti. El sistema gris, enseñan a miles y miles de personas en todo el mundo que el reino de Dios está dentro del sistema gris. Y yo también caí en la misma trampa, y por muy buen tiempo me creí esa mentirilla. Aunque tal vez no me creas, en aquel entonces cuando también era ignorante de estas cosas. Pensé, y hasta me lo creí que estaba haciendo lo correcto, lo que era de Dios. Y lo hice no con malas intenciones, porque también estaba cegado. Me había dejado engañar, manipular, etc. Pero, ahora que los ojos de mi corazón se han abierto, me doy cuenta del daño que me hice a mí mismo. Nuestro Padre jamás mandó a que se escribieran libros para dar a conocer sus leyes, porque sus leyes se encuentran registradas en todo ser vivo que existe en el universo. La gran parte de las leyes que Dios vive, por no decir casi todo, está registrada en tu corazón. Por eso es que se te pide que mantengas tu corazón puro, porque allí está registrado las leyes de Dios vida. Por eso es que no puedes guiarte a través de lo que se dice en lo que está escrito en los textos. Biblia, Libro de Mormón, Corán, Doctrina y Convenios, etc. Por eso es que al inicio te dije, si llegas a descubrir tu intuición te convertirás en la ley. Los textos están escritos de una forma mezclada, parte hombre, parte espíritu y parte de la influencia oscura. Esa es la razón del por qué Jesús tampoco escribió un libro, porque sabía que sus discípulos lo iban a interpretar mal. Si en las Escrituras tú leíste y releíste sobre matanzas y tú en la actualidad no estás matando a nadie. Pero si lo haces a nivel mental, ¿pero cómo?, te preguntarás. En el momento en que tú ves una película pornográfica, en el momento en que tú ves películas de terror, guerras, violaciones, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera, tú mentalmente estás reproduciendo esas imágenes en tu mente, y esta a su vez está influyendo en tu alma y tu alma está influyendo a tu espíritu. Y una vez que todo tu sistema que conforma tu ser, cuerpo, mente, alma, corazón, se pongan en coherencia, terminarás cometiendo tales actos que tú los has visto en esas películas. Todos los videojuegos que hoy están saliendo en la actualidad tienen ese propósito. Preparan a la mente para realizar tales actos. El sistema gris tiene ese objetivo, preparar la mente de los seres humanos para realizar esos actos que se hacían en la antigüedad. Y para lograrlo, sencillamente les hacen realizar convenios, ritos, bautismos, sellamientos, unciones, etc. De esa forma entrelazan la mente, el espíritu y el cuerpo. A esto le agregan vacunas, medicinas que hoy en la medicina tradicional se promueve, alimentos transgénicos, envasados, alimentos de origen animal, aceites refinados, azúcar, etc. Prácticamente están tratando de entrelazar todo. Y lo único que te puede liberar de todo ese entrelazamiento es la luz de tu corazón. Es por esta razón que sentí ese impulso de escribir este libro. Casi nadie sabe de cómo la mente está siendo preparada para recrear los actos de la antigüedad. Solo hace falta que alguien le ponga un poquito de fuerza a este asunto. El famoso anticristo. Y como ya muchos están con esas imágenes de terror en sus mentes, va a ser un poco más sencillo volver a recrear los actos de la antigüedad en una versión moderna, con armas modernas, biológicas, virus, etc. Hace años que intuí que algo raro estaba pasando en la vida y con la mente de la gente. En ese entonces trabajaba con jóvenes varones de 12 a 18 años. Casi todo el tiempo que estuve en el sistema gris, en esos 15 años, observé. Vi lo que a los jóvenes les gustaba. Vi los videojuegos que jugaban. Vi las películas que miraban. Y constantemente me preguntaba si eso era normal. Si no habría un efecto negativo. Todo el tiempo observé sus comportamientos. Meditando en ellos. En ese entonces no entendía lo que Dios vida me trataba de mostrar. Pasé tanto tiempo al lado de ellos, que durante esos 15 años. Muchas veces me fui de paseo con ellos, a las montañas, jugamos en los ríos, jugamos carnavales, jugué vóley con ellos, básquetbol, fútbol, natación, nos dejamos llevar por el río, comimos juntos, hacíamos noches de fogata,
Hacíamos noches de cine, con palomitas de maíz, con hamburguesas, con gaseosas, con pollipapas, muchas veces cocinamos, muchas veces nos peleamos. Me bromeaban, yo les bromeaba, me jalaban del cabello, yo también les jalaba del cabello. Me hacían cosquillas, yo les hacía cosquillas, me correteaban, yo les perseguía. Fui a fiestas junto con ellos, bailamos, saltamos, nos abrazamos, nos revolcamos en el suelo. Les enseñé a bailar, ellos me enseñaban sus pasos, compartimos música, correos, Facebook, visitábamos a familias, a otros jóvenes. Les enseñé en seminarios, instituto, me hacían preguntas, yo les preguntaba, me hablaban de sus enamoradas, yo también les hablaba de mis experiencias de noviazgo, hablábamos de sexo, chicas, jovencitas, fiestas, deportes, drogas, alcohol, discotecas, pornografía, Dios, amigos, el colegio, la universidad, las carreras, el dinero, los líderes, el gobierno, etc. Muchas veces hablé con los padres de ellos para orientarlos mejor. Muchas veces pedía consejo a los líderes para guiarlos mejor y hasta a veces me metí en problemas con el sistema gris. Por ellos y en todos esos momentos siempre me hacía la pregunta: ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Realmente esto será lo que Dios quiere que haga? ¿Habrá algo más que pueda hacer por ellos? Saben, esas preguntas jamás fueron contestadas en aquel momento porque yo también estaba envuelto en muchas cosas, similar a los jóvenes. Si me preguntaran qué siento por los jóvenes de 12 a 18 años, solo hay una única respuesta: amor. Es obvio que llegue a sentir amor por ellos después de tanto tiempo de trabajo y aun cuando no estaba dentro de la presidencia de hombres jóvenes, ellos continuaban llamándome como su presidente. A pesar de que tenía una responsabilidad con los jóvenes, yo también tenía mis propios asuntos personales, los cuales eran similares a los jóvenes. Miraba mis películas, a veces me invitaban a ver películas de terror mis amigos de la Haas, a ellos les encantaba. Pero a mí no. Muchas veces me negué a ir con ellos y me discriminaban por ello. Muchas veces me negué a escuchar la música que ellos escuchaban y me hacían bullying por ello. Intuitivamente dejé de ir a las fiestas que la Haas organizaba porque no me gustaba la música que ponían en tales fiestas organizadas por los líderes del sistema gris. Era como si mi corazón me dijera: no, no vayas a esas fiestas. Deja de ver televisión. Deja la telebasura. Deja de escuchar noticias basura, deja las carnes, los lácteos, tus vicios al helado, los caramelos, las galletas, las gaseosas, el pescado, los aceites refinados, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco fui dejando tales costumbres. Era obvio que empecé a aislarme, fue obvio que dejé de ver a mis amigos de la Haas, fue obvio que dejé de ir a las actividades de la sistema gris, me empecé a ver solo. Totalmente solo. Nadie me hablaba. Nadie me visitaba excepto mis hermanos de familia. Sin embargo, jamás me sentí solo, es diferente. Estar solo a sentirse solo, uno puede estar acompañado todo el tiempo por varias personas, tal como es el caso de los políticos, artistas, etc., pero por dentro están más solos que uno que vive en soledad. Puede que estés casado, pero estando aún casado te sientes solo, y tal vez tú ya estés viviendo esa experiencia. Vivir acompañado físicamente pero sintiendo la soledad por dentro. En todo aquel tiempo en que me vi solo, me sentí acompañado. Y aunque mis ojos no podían ver, ¿quiénes eran los que me acompañaban? Hoy puedo decir que ellos eran mis ángeles, Jesús, el Espíritu de la sabiduría divina, mi Padre Celestial. Constantemente los sentí y los sigo sintiendo. Siento que hay varios seres en mi apartamento compartiendo conmigo todos los momentos que tengo. A veces puedo percibir que se sientan a mi lado, que están frente a mí, que están observando lo que escribo. Otros están por la sala merodeando como si estarían protegiendo que otros espíritus oscuros entren a mi habitación. A veces han logrado abrir mi mente. Aquello que muchos llaman el tercer ojo. Vi cosas en el que me mostraron cómo fue mi estado preterrenal. Mi vida preterrenal, los amigos que tuve en aquella vida. Vi cómo era mi relación con Jesús, vi los momentos que pasé con mi Padre Celestial. Vi tantas cosas de mi vida preterrenal que en aquel momento pensé que eran imaginaciones mías. Pero hoy me doy cuenta de que no fue así.
Muchas de estas visiones las escribí en una obra que publiqué con el título Un amor desde antes de nacer. Es tanto el conocimiento que cada día viene directamente de ellos a mí, que lo único que estoy haciendo es escribir y escribir y escribir. Es obvio que me paso horas y horas escribiendo, debido a que aún no desarrollo la habilidad de escribir rápido. Sin embargo, me siento feliz por lo que escribo. Aunque a veces me quedo un tanto apretado con el tiempo para hacerme cargo de mis finanzas, y me veo con la necesidad de salir a trabajar esporádicamente para cubrir mis necesidades. Pero siempre estoy feliz por hacerlo. Poco a poco las ambiciones que había en mi mente se van desapareciendo a medida que voy descubriendo la raíz y la fuente que lo alimenta. Mientras pasan los días descubro que aún hay algunos deseos muy sutilmente camuflados dentro de mi mente, y muchos proyectos que realizar. Sin embargo, poco a poco voy reemplazando los deseos y las ambiciones por amor. No es tan sencillo identificar desde dónde estás haciendo las cosas. ¿Es desde la ambición? ¿Es desde el deseo? ¿O es desde el amor? Cada día me hago estas preguntas a nivel interno, y cada vez encuentro más claridad en mis hechos. Pero el plan está allí, que consiste en hacer todas las cosas por amor. Por otro lado, no es tan sencillo saber que tienes a muchos ángeles a tu lado todos queriendo comunicar mensajes importantes para mí, para la humanidad, pero aún así me siento tan feliz de tenerlos a ellos a mi lado. En ocasiones mis clientes me preguntan, ¿por qué siempre estás feliz? La única respuesta que les doy es, la vida es bella, la vida es linda, la vida es alegría. La vida es sonrisa, la vida es amor. Al pensar en los ángeles, percibo que ellos también saben que deben ser pacientes conmigo. Porque aún no me he liberado de todos mis asuntos humanos y me dan a entender que yo también sea paciente conmigo mismo. Todo esto que les comparto es con el propósito de hacerles saber que hay tantos seres como no se puedan imaginar en este mundo tratando de comunicarse con algún ser humano desde el mismo Jesús. Ángeles, extraterrestres hasta los famosos espíritus oscuros con apariencia de seres de luz. Para serles sincero, cuando inicié mi cambio de vida en el que fui dejando poco a poco costumbres que la mayoría de la gente solía hacer, tales como el dejar de tomar gaseosas, dejar los dulces, los helados, las carnes, y todo alimento que están preparados con aceites refinados, azúcar, etc. Dejar de mirar telebasura, seleccionar minuciosamente la música que debía escuchar, los libros, etc. No lo hice buscando sabiduría, jamás le pedí a Dios que me enviara ángeles, jamás le pedí a Dios que me diera sabiduría, jamás le pedí que me revele la verdad, jamás le pedí que me diera visiones, revelaciones, jamás le pedí que me diera dones, mucho menos este don de escribir, jamás le pedí cosas semejantes que tanta gente ambiciona tener. Lo único que yo quería en aquel entonces era descubrir la razón del por qué no estoy teniendo los resultados que buscaba tener. Había emprendido tantos negocios como fueran posibles, y en todas ellas había fracasado. A mí no me quedaba otra opción que únicamente descubrir el porqué de mis resultados. Sin saberlo hoy llegué a entender que hay cosas mucho más importantes que el solo tener éxito financiero. Porque ya no solo se trata de esta vida, sino también del más allá. Cuando el universo te elige como alguien adecuado para darte estos dones como los que mencioné. Él te lo da todo y tú tienes que estar preparado no solo para recibirlo, sino también para ponerlo en práctica, para vivirlo y así como lo recibes, también tienes que darlo a otros. Todo esto es lo que el sistema gris quiere evitar que descubras. Por eso te piden que leas a diario las escrituras que supuestamente son sagradas, para que tu mente piense y tú creas que solo existen algunos elegidos para revelar ciertas verdades. Y eso es una total mentira. Nadie sabe para qué propósito tú naciste en este tiempo, en ese lugar en el que vives. Nadie sabe con qué propósito naciste en medio de la familia que te cuidó. Nadie sabe por qué vives donde vives, nadie sabe por qué te gustan las cosas que te gustan, nadie sabe por qué tienes los vicios que tienes, las adicciones que posees, las debilidades. Es más, estoy seguro que tú tampoco lo sabes. Pero déjame decirte que hay alguien que sí lo sabe. Este es tu Padre Celestial, y tu ángel protector. Ellos sí saben el propósito para el cual viniste a este planeta. También otros seres divinos lo saben. Pero para averiguarlo tú mismo te tienes que conectar con ellos.
Mi única recomendación es, antes de conectarte a ellos, prepárate. Prepárate, prepárate. Prepárate ordenando tu vida, libérate de cuanta atadura te esté impidiendo sentir la verdadera libertad, tales como deudas financieras, vicios, compromisos, votos, convenios, creencias, gustos humanos, cerveza, tragos, cigarros, drogas, gaseosas, todo alimento que está preparado con aceites refinados y azúcar, fiestas donde haya música negativa, etc. No te estoy diciendo que te vuelvas un santurrón. No. Todo lo contrario. Tienes que ser lo más espontáneo posible, con el corazón abierto a cuanta cosa la vida te traiga. Y si por ahí se te ocurre preguntar, ¿y si la vida me trae una mujer desnuda? O en el caso de las mujeres, ¿un varón desnudo? Tu corazón te indicará cómo responder ante tal asunto. Por otro lado, tampoco al hablarte de esa forma acerca de las escrituras tú vas a dejarlas de estudiar totalmente. No te estoy diciendo que dejes de estudiarlas. Recuerda, estudiar es diferente de leer. Es más, te recomendaría que las estudies mucho a tal grado que llegues a comprender las artimañas de aquel ser que quiere manipular tu mente para mantenerte en el pasado. Pero al estudiarlas, evita aferrarte a ellas, evita amarrarte a ellas. Ábrete. Ábrete al conocimiento que proviene de muchas otras fuentes y sobre todo, ábrete al conocimiento y la información de las personas que actualmente están trascendiendo muchas de sus limitaciones, tales como Covadonga Pérez Lozana, Sergio Fernández, etc. Existen tantas personas en la actualidad que están logrando trascender tantas incoherencias humanas. Dentro de ellos están gran parte de los conferencistas. Hay tanta información nueva, fresquita, recién salida del horno, que sirven para la ampliación de tu conciencia, para el reconocimiento de tu subconsciente. La mayoría de los que forman parte del sistema gris, están tan enfrascados en el estudio de sus escrituras que no se dan tiempo para estudiar la información actual. Y por tanto siguen teniendo los mismos patrones de comportamiento desde la antigüedad. Algunos padres inclusive le han puesto el nombre de antiguos profetas registrados en las escrituras. No estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que te abras al conocimiento que hoy en la actualidad está saliendo a la luz. Solo así te desprenderás del conocimiento del pasado, de las costumbres del pasado. Cuando tú adquieres esa nueva información, entonces fácilmente empiezas a trascender las cosas de las que quieres liberarte: pobreza, miedo, enfermedad, problemas, mal carácter, vicios y adicciones, etc. Y también para ello es necesario tener conocimientos de la historia de la humanidad que están escritos en la Biblia, el Corán, los apócrifos, el libro de Enki, las tablas Esmeralda, el libro de los gigantes, la Biblia Colbrín, el libro de Enoc, etcétera, etcétera, etcétera. Y te preguntarás, ¿para qué necesito toda esa información? La respuesta es sencilla. Para saber cómo está conformado el subconsciente colectivo y tu propio subconsciente. Toda esa información te dará verdad. Y está escrito, la verdad os hará libres. No puedes liberarte de tus pecados y creencias limitantes porque no posees verdad. No puedes afinar ni ordenar tus sentidos si no posees verdad. Y toda la verdad proviene del espíritu de la sabiduría divina. Para saber más sobre la sabiduría divina puedes leer todos los libros que Vida Universal publicó. Pregunta: ¿de quién depende tu felicidad? ¿De ti o tus amigos? ¿Quién se va a salvar? ¿Eres tú o el sistema gris? ¿Quién es el que va a sufrir por sus hechos? ¿Eres tú o tus amigos? ¿Quién es el que va a regresar al hogar de nuestro Padre? ¿Eres tú o el sistema gris? ¿Quién es el que va a expiar tus pecados? ¿Eres tú o Jesús? Descubre cómo descubrir la verdad. ¿Quién es el que va a cuidar de tus hijos? ¿Eres tú o el sistema gris? ¿Quién es el que va a emprender tu camino de retorno al Padre? ¿Eres tú o tu esposa? ¿Tus hijos o el sistema gris? ¿Quién es el que va a hacer todas esas cosas? Si ya tienes la respuesta, estás en el camino correcto. La felicidad es personal, así también la salvación es personal. Allí no tiene que ver nada el sistema gris, ni tu esposa, ni tus hijos, mucho menos tus amigos, ni la sociedad. Únicamente tú te vas a salvar si es que así lo quieres. Nadie va a sufrir por ti,
Nadie se va a sacrificar por ti, nadie va a venir en tu rescate, nadie te va a dar amor, nadie va a disfrutar tu felicidad, nadie va a disfrutar el amor por ti. Únicamente tú y tú y tú. Y nadie más. Porque la verdadera vida es la que se vive en el interior del ser. Nuestro Padre, tus ángeles, siempre están allí esperando que tú te acerques a ellos para que te puedan ayudar. Pero eres únicamente tú y tú y tú, quien va a acercarse a ellos. Quien va a abrirle la puerta de tu corazón para que ellos ingresen a tu vida. Y si crees en Buda, también eres tú quien le va a abrir la puerta a Buda, Alá, y después él mismo te enseñará a quien realmente debes abrirle las puertas de tu corazón. De hecho, si has alcanzado a leer hasta esta parte de este libro, ya podrías considerarte que estás en camino hacia ellos. Todo lo que a mí me dieron mis ángeles, Jesús, la sabiduría divina, nuestro Padre, te lo doy a ti libremente, sin esperar nada a cambio. Porque ellos tampoco esperan nada de mí, todo me lo han dado libremente, despegados del resultado que podría causar en mí. Por eso es, que a ti también te lo doy de la misma forma. Jamás te sientas comprometido conmigo o con alguien, a recompensar en algo. Por más que se trate del mismo Dios. Jamás. Si alguien te da algo aun cuando tú mismo se lo hayas pedido, jamás te sientas comprometido a corresponderle o recompensarlo. Tampoco es necesario que se los agradezcas. Sencillamente permite que ellos te den todo lo que quieran darte. Si tú por iniciativa propia quieres agradecérselos, entonces también permite que tu corazón se sienta agradecido. Deja que esos sentimientos de gratitud emerjan de tu ser sin necesidad de sentirte obligado. Tu Padre siempre estará allí en tu corazón esperando a que tú le hables. Siempre lo hará. Por toda la eternidad. Él siempre estará allí esperando a que tú le hables, aun cuando por X motivos te hayas salido del camino del amor, aún así Él siempre estará esperando a que tú le hables. Recuerda siempre esta afirmación. Tu Padre siempre va a estar esperando a que tú le hables. Siempre. En resumen, nuestro Padre jamás va a hablar, ni utilizar, ni manipular tu mente para matar, ni atentar contra la ley de la vida universal. Capítulo 10. El perdón. La ventana de luz para tu corazón. El perdón. Es lo más fácil que puedas hacer en esta vida, y es la que mayor libertad y paz te otorga. Cuando hablamos de este tema del perdón, con frecuencia la mayoría piensa en el presente. Piensan que únicamente tienen que perdonar a las personas que les ofendieron en el día o la semana pasada, y que aún están vivas. El perdón abarca mucho más allá que solamente el presente. Cuando tú te decidas a perdonar, hazlo a nivel de todo el universo. Es decir, 1. Primero y antes que a todos, perdónate a ti mismo de todo corazón por tus propios errores u ofensas que hayas podido causar consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, perdónate a ti mismo. Si eres capaz de perdonarte a ti mismo, entonces serás capaz de perdonar a todo ser que existe en el universo. 2. Perdona a todas las personas que te hayan podido ofender que aún están vivas. 3. Perdona a todas las personas que posiblemente te hayan ofendido a ti y a tus seres queridos que ya están muertas, es decir, a todos aquellos que se aprovecharon de todos tus antepasados, a los invasores de la historia de tu país, etc. 4. Perdona a todos los seres que ya sean de este planeta o extraterrestres que hayan podido hacer daño a la generación humana. 5. Perdona a todos los seres de la caída o seres de la oscuridad, que hayan podido causar algo de la situación actual al género humano. 6. Por último, perdona a Lucy. Aunque en este momento, tú, no sepas quién es ella en realidad, te aseguro que el día en que llegues a saber quién es ella en verdad, llorarás inconsolablemente por haberla juzgado mal toda tu vida. Pero por ahora sencillamente perdónala. Total, no pierdes nada con perdonarla, al contrario, ganas más libertad. Y al mismo tiempo abres las ventanas de tu corazón para que entre la luz de la verdad. Además, recuerda, que si perdonas a alguien únicamente te estarás perdonando a ti. Recuerda que nadie te puede hacer daño o lastimar a menos que tú se lo permitas. En otras palabras, si alguna vez te hicieron daño, es porque tú se los permitiste. Esa es la razón del por qué te debes perdonar a ti mismo. Las personas que sufren de cáncer, tumores malignos, estreñimiento, migraña y otros, es porque les cuesta mucho perdonar, guardan mucho resentimiento dentro de sus corazones.
Pero ellos no son conscientes de a quien tienen que perdonar. Tal como es el interior, así es el exterior. Si en el interior hay dolor, afuera también habrá dolor. Si en el interior hay enfermedad, afuera también habrá enfermedad. Solo es cuestión de examinar de forma más profunda nuestro corazón. El propósito principal de este libro es descubrir tu intuición. Para ello es necesario estar dispuesto a hacer cuanta cosa sea necesaria hacer, porque es allí donde nuestro Padre se acercará a hablar contigo para ayudarte a guiar tu vida y lograr el éxito que tanto buscas y persigues. Por favor, no trato de manipularte a fin de lograr que perdones. Ejemplo, yo ya perdoné a mi gran amiga Lucy. Es decir, yo ya me liberé de ella, de los lazos del resentimiento que partían de mí hacia ella. Te lo expreso de esta forma, porque eres tú, únicamente tú quien elegirá con qué tipo de lazos enlazarse con el universo. Todos estamos enlazados de una u otra forma con el universo. En mi obra El camino del elegido, menciono sobre los lazos que Kalos tenía con sus antepasados y todo lo que hizo para desenlazarse de ellos. Si te interesa, puedes revisar el libro para aumentar un poco tu imaginación. Sobre cómo nos enlazamos con el universo y cómo uno se puede desenlazar de él. También puedes leer La araña en la telaraña, y La ley de la proyección de vida universal. Tras hablarte de este tema de lazos o ataduras. Tú, únicamente tú, elegirás qué tipo de lazos te enlazarán a todo el universo y eso incluye a Lucy. ¿Serán lazos de amor? ¿O serán lazos de miedo? ¿Serán lazos de libertad? ¿O serán lazos de opresión? ¿Serán lazos de comprensión? ¿O serán lazos de rencor, odio, envidia? ¿Qué tipo de ataduras quieres que te enlacen con el universo, con Lucy, con tu prójimo, con la naturaleza, con todo el universo? Si tú dices, con ninguno, te tendría que decir que a estas alturas ya te va a ser muy, pero muy, difícil querer lograr eso. Debido a que cada día que pasa, en cada segundo, todos, absolutamente todos, estamos emitiendo energía a través de nuestras palabras, pensamientos, actos, etc. Y cada una de las palabras que pronunciamos, cada uno de los pensamientos que generamos en nuestra mente, cada acto que hacemos, nos enlaza con infinidad de seres que existen en el universo. Esta vida aquí en la Tierra es muy cortita, como para pasarla dándonos el lujo de guardarle rencor, odio, a cualquier ser que hayamos llegado a conocer, ya sea Lucy, o a los invasores, etc. Si por allí piensas que no guardas rencor u odio a ninguno de estos seres, solo analiza tu forma de pensar y hablar que tienes de tales seres. ¿Hablas mal de ellos? ¿Los juzgas? ¿Los condenas? ¿Los odias? ¿Los injurias? ¿Los maldices? ¿Los discriminas? ¿Los ignoras? ¿Los criticas? Para serte sincero, ya no me dedico a hacer ninguna de esas cosas. Es desperdiciar energía y pérdida de tiempo. Todos ellos, así como tú, tienen derecho a la existencia en el universo. Es tu misión aprender a darle su lugar respectivo a cada uno de ellos en tu universo. El siguiente comentario es para reflexionar. La vida no juzga ni condena a nadie, no discrimina, ni aísla a nadie, ni siquiera a los seres que viven en la oscuridad. A todos les da de sí sin importar si se lo agradecen o no. Todo lo acepta, todo lo sublimiza, todo lo ama. ¿Y tú, qué razones tienes para hacer lo contrario? Recuerda, las creencias, pecados, solo se dan donde hay ignorancia, y la ignorancia se crea en medio de la oscuridad, que lo único que hace es generar miedo y una esperanza ficticia, ciega. Si de todas formas todos vamos a morir, será mejor saber o tener una idea clara de lo que se viene. Es por ello que te recomiendo que estudies los libros que hoy en la actualidad están saliendo a la luz, tales como los apócrifos, etc. Al final de esta vida, únicamente serás tú quien goce o sufra las consecuencias de tus propios hechos. Eres únicamente tú el que va a reír o va a llorar, el que estará satisfecho o el que se lamentará. Nadie más vivirá las consecuencias de tus propios actos. Cada uno de los seres humanos de manera individual tendrá que vivir según los hechos que haya tenido en esta vida. Por eso es necesario que aprendas a escuchar tu intuición, la voz de tu corazón, y eleves tu vida por encima de tus creencias, por encima de lo que el sistema gris ha ido enseñando y promoviendo durante milenios enteros atrás.
Es decir, eleva tu vida viviendo las leyes de la vida universal. Si llegado aquel día en el que tenga que presentarme ante la vida, me llegara a preguntar: «Oye, Ronald, ¿qué has hecho con este libro que has escrito?», yo le responderé: «Pues escribí todo aquello que mi mente y mi corazón entendió». Entonces él tal vez me responda: «Observa. Has hecho que más de 10.000 billones de seres humanos crean en lo que has escrito y debido a ello, muchos han invertido sus creencias y muchos de ellos han renunciado a ellas. Muchos de ellos se confundieron al no poder entender lo que escribiste. Sin embargo, a pesar de ello los has persuadido a vivir la ley de la vida universal, la ley del amor. Y la mayoría no supo que debían hacerlo porque no prestaron atención a esa parte de las cosas que has escrito. ¿Qué piensas de lo que has hecho?». Yo le responderé: «Pues, no sé. Al menos intenté que todos los que leyeron mi libro siguieran la voz de su corazón. O su intuición. Ya no sé qué pensar ni qué es lo que habría podido hacer bien. Tú dime, Padre. ¿Qué es lo que debí hacer?». Pregunta para ti. Si tú fueras Dios vida, ¿qué me dirías? Esta pregunta te la dejo a ti, para que lo respondas y me lo escribas a rolirdez@gmail.com a fin de saber qué más crees que debí haber escrito en el libro. Únicamente volviendo a recordar tu origen divino que tuviste antes de nacer, reconocerás de manera fácil tu intuición. Aceptarás de manera plena y auténtica a todo el universo, y rápidamente te orientarás en el camino que debes seguir en esta vida. Puede que hayas reconocido tus talentos y dones y creas en Dios, Jesús, Buda o el universo. Pero eso no significa que lo es todo en esta vida. Podrías estar perdiéndote de experiencias sumamente valiosas para tu verdadero desarrollo. Por eso mi énfasis es que tú mismo redescubras y vuelvas a recordar tu origen divino conectándote con la luz, la vida y el amor que hay en tu corazón. El sistema gris durante milenios ha intentado implantar en la mente de los seres humanos que primero debían amar a Dios. Pero mi propuesta es al revés. Ámate a ti mismo primero. Si eres capaz de amarte a ti mismo primero, si eres capaz de valorarte a ti mismo primero, si eres capaz de aceptarte tal como eres a ti mismo primero, entonces, serás capaz de amar a Dios, serás capaz de amar la vida, serás capaz de aceptar a todo el universo tal y como es, sin prejuicios, tal igual como lo hace la misma vida. No se trata de ser egocéntrico. Se trata de que si eres capaz de respetar y amar la vida que hay en ti, entonces serás capaz de amar y respetar la vida de cualquier ser que existe en el universo. Y si eres capaz de amar a todo ser con vida que existe en el universo, entonces eres capaz de amar a Dios. Por más que haya en la actualidad muchos fariseos, sacerdotes, escribas, hipócritas, todos ellos también son hijos de la vida. La vida te acepta a ti tal y como eres, no por tu belleza, dinero o fama. La vida te ama y te acepta a ti, por la vida, la luz y el amor que llevas en tu corazón. Y es de la misma forma como lo hace con todos los seres del universo. Se fija en el corazón de ellos. Muy al fondo de sus corazones. Son seres con vida que tienen muchas cosas en común con cada uno de nosotros. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Tenemos un área oscura dentro de nuestro ser, pero eso no significa que debemos ignorarlo y dejarlo allí para que se arregle solo. Todos necesitamos aprender a darle luz a esa parte oscura de nuestro ser para poder trascenderlo, y de esa forma ayudar a otros. Todos aquellos seres que están en aquellos campos oscuros también necesitan ser comprendidos, respetados y perdonados así como todos nosotros necesitamos el perdón de alguien. Capítulo 11. El lenguaje del corazón, intuición. Para empezar a entender cómo nuestro corazón se comunica con nuestra mente, espíritu, primero es necesario aceptar que el ser está conformado por tres entes. Tres seres con vida propia e independiente. Dos de ellos no necesitan de ti para tener vida o ser vivificados por la vida. Estos entes o cuerpos de tu ser son: 1. Tu cuerpo físico. 2. Tu espíritu o también conocido como alma. 3. Tu corazón, tu propio corazón. Ver imagen página 87. Cada uno de ellos tiene su propia forma de comunicarse con su entorno. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje u idioma. Ejemplo. El cuerpo físico habla a través de la buena salud,
el malestar, enfermedad o dolor y el otro, habla a través de cansancio o desgaste de energía. Sensaciones y excitación. El espíritu habla a través de las tendencias, inclinaciones, emociones, que son despertadas o activadas por la información que recibe la mente. El corazón siempre habla de amor, perdón, aceptación absoluta, albedrío, compasión, paciencia, contemplación, libertad, etc. Sin embargo, a esto habría que agregar la forma en la que interviene la mente en nuestra vida. La mente interviene de manera externa influyendo a cada uno de estos tres cuerpos que son parte de cada uno de nosotros. Algunos le conocen como el lenguaje del ego. El ego solamente se encuentra en el área de la mente, y por supuesto tiene su propio lenguaje. El ego generalmente nos habla de tener dominio sobre otros, riqueza, orgullo, belleza física, placer, explotación, reconocimiento, éxito, moral, fracaso, apariencia, ambición, deseos, sueños, creencias, etc. Y todo lo centra en tener dominio sobre otros. Ahora que ya sabes cómo habla cada uno de las partes de nuestro ser, nos centraremos en qué formas nos habla nuestro corazón. Recuerda, cada vez que pase pensamientos en tu mente que estén relacionados a tener dominio sobre otros, tenlo por seguro que te está hablando tu ego. Tu corazón jamás te va a hablar sobre poder o dominio. Tu corazón siempre te va a hablar de amor. Ejemplo. Si estás desarrollando un proyecto, tu corazón siempre te va a decir que lo hagas con amor. Dicho esto, empecemos. ¿Alguna vez has sentido algo de compasión por un animalito? Escríbelo. ¿Alguna vez has sentido compasión por una plantita que tal vez estaba marchitándose a falta de agua o tierra o abono? Escríbelo. ¿Alguna vez has sentido admiración por la relación que tienen dos palomitas u otros animalitos? Escríbelo. ¿Qué sentimientos o pensamientos pasaron en ese entonces por tu mente? Escríbelo. ¿Lograste en todas esas experiencias percibir algún mensaje específico, ya sea de amor, negocio, algún poema, una canción, una melodía, un nombre o una palabra específica? Escríbelo. Durante las primeras páginas del libro te habrás dado cuenta de que te hice preguntas que tenían que ver con experiencias que viviste internamente y al costado de las preguntas encontraste la palabra escríbelo. Esta palabra es una tarea que tú debes hacer para que al identificar tus experiencias del pasado rápidamente puedas empezar a interpretar el lenguaje de tu corazón, en la actualidad, y tal vez ya hayas logrado identificar alguna intuición que desde hace tiempo te ha estado hablando tu corazón, pero que hasta el momento no le prestaste atención. Presta mucha atención a todo lo que sigue a continuación porque ahora vamos a centrarnos específicamente en cómo identificar los momentos en los que intuiste algo. Todas las páginas anteriores a esta estaban orientadas a liberar alguna de las creencias, abrir algunas ventanas de tu corazón para que haya un poco más de luz a nivel interno. Si aún te está siendo un tanto dificultoso descubrir tu intuición, tal vez necesites liberar muchas más creencias o sentimientos negativos internos. Y para ello te sugiero que puedas hacer un exhaustivo estudio acerca de tus creencias hasta que logres descubrir la raíz y la fuente que lo alimenta. Cuando llegues a ese punto automáticamente lo harás consciente y únicamente te faltará liberarlo. Ahora que ya sabes, que es en tu corazón donde te vas a enfocar a partir de ahora, para poder escucharlo y descubrir así la intuición o la voz de tu corazón te pasaré a hacer algunas preguntas para que logres identificar algunos momentos donde escuchaste la voz de tu corazón, pero que nunca le hiciste caso y por eso muy posiblemente te hayas salido de tu verdadero camino. Intuición de los lugares donde debes habitar. ¿Alguna vez sentiste que debías mudarte de tu país a otro específico? Escríbelo. ¿Alguna vez percibiste una voz en ti mismo que te decía que debías mudarte a un lugar específico? Escríbelo. ¿Alguna vez sentiste que debías vivir en una ciudad específica? Escríbelo. Ejemplo. Desde que ingresé al colegio, percibí un fuerte sentimiento de vivir en la ciudad del Cusco. Al culminar los estudios secundarios volví a percibir aquel sentimiento de una manera notable y clara, pero por dentro también percibía que había miedos en mí, y me solía decir a mí mismo: si me voy a Cusco, ¿de qué voy a vivir allí? ¿Con quién voy a vivir? No tengo amigos, conocidos ni familiares allí. Además, no sé en qué podría trabajar, y no sé si habrá trabajo.
Así que decidí mudarme a otra ciudad llamada Sicuani, donde mi padre tenía otra casa para realizar mis estudios allí. Pero aquel sentimiento siempre estaba presente en mi corazón, recordándome todos los días que debía irme a vivir a Cusco. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Escríbelo. En aquel entonces yo no sabía lo que significaba intuición, ni mucho menos lo que significaba el lenguaje del corazón, de manera que dejé que el tiempo pasara. Y aun cuando hube terminado mi carrera, nuevamente empecé a percibir aquel sentimiento de manera clara. Era como si mi corazón me dijera: listo, Ronald. Ahora ya terminaste la carrera. Vámonos a vivir a Cusco. Pero en aquel entonces yo también aún era un ignorante acerca de la intuición. Tenía una cierta idea de lo que había aprendido en el sistema gris, donde serví como voluntario en la misión Colombia-Bogotá Norte. Pero no era algo concreto, algo que me ayudara a reconocer de manera fácil y clara, y me decidí irme a trabajar a la municipalidad donde había nacido. ¿Cuando terminaste tu carrera percibiste algo parecido? Escríbelo. Apenas culminaste tu carrera percibiste que debías ir a trabajar a un lugar, pero debido a que no lo conocías te fuiste a otro lado. Escríbelo. Tras pasar año y medio trabajando allí, decidí nuevamente renunciar a mi trabajo debido a que el sentimiento era mucho más claro y audible que me impulsó a que tomara la decisión de renunciar, de manera que esta vez sí me atreví a mudarme a la ciudad del Cusco. Y a pesar de que estaba totalmente dispuesto a seguir la voz de mi intuición, siempre había esos miedos en mi mente que me decían: ¿y si no encuentras trabajo? ¿Y si te enfermas? ¿Quién te va a mirar? Además no tienes amigos allí. No tienes conocidos. No hay nada seguro para ti en Cusco. Mejor quédate aquí. Además te están ofreciendo un ascenso. Otros te están ofreciendo nuevas oportunidades. Tienes varias oportunidades para casarte. Quédate. Ya no vayas a Cusco. ¿Alguna vez percibiste esas sensaciones en tu trabajo? Escríbelo. ¿Alguna vez experimentaste ese tipo de mensajes en tu mente? Escríbelo. A pesar de ello, decidí postular a ciertas empresas para obtener un puesto de trabajo donde me dieron la oportunidad de desempeñarme como asesor comercial de una entidad financiera. Tras pasar un tiempo, igualmente renuncié. Y desde entonces entré en una quiebra financiera que me llevó a trabajar a otro lugar. Y de esa forma nuevamente volví a la ciudad de Sicuani. ¿Te ha pasado que en tu primer intento de seguir la voz de tu intuición las cosas te salieron un poco mal? Escríbelo. En todo el tiempo en el que nuevamente estuve en Sicuani, constantemente percibí ese sentimiento de que debía mudarme a vivir en la ciudad del Cusco. Así que un día me decidí y empecé a programar un calendario de lugares de hábitat. Y decidí que el 18 de agosto de 2016, debía mudarme a Cusco como sea, estuviera en la situación que estuviera. Para ello hice planes, estrategias, para que mi mudanza fuera tranquila y sin preocupación alguna. Al llegar aquel día, estaba nuevamente en cero, el negocio había marchado mal, así que no me quedaba otra opción que mudarme en ese estado debido a que ya estaba decidido. Llegado la fecha, una amiga me pidió que me quedara hasta el día lunes 23 y cuando le pregunté el por qué me dijo: el día lunes es cambios y será mi último día en Sicuani. Por favor quédese y así hacemos una gran despedida. ¿Te ha pasado que una vez que ya planificaste tu mudanza, alguien se apareció para ofrecerte nuevas oportunidades de progreso? Tal vez una nueva relación de pareja, o algo parecido. Escríbelo. Le hice caso a mi amiga, me quedé hasta ese día lunes, 23 de agosto de 2016, llegado aquel día, y tal como me lo había prometido a mí mismo, me mudé a la ciudad del Cusco. Desde entonces empezó a aflorar este talento de escribir. Para aquel entonces yo no tenía idea de qué es lo que tendría que hacer. Ya había desarrollado el talento de hacer rellenos, y con ello logré solventarme bien en la ciudad donde actualmente vivo, Cusco, 2018. Es obvio que aún me falta mucho por trascender, pero en este poquito tiempo he llegado a desarrollar tanta libertad que me permite desarrollarme en todas las áreas de mi vida, desde lo temporal hasta lo espiritual. Agregado a ello me siento muy feliz, pero muy feliz de vivir en esta preciosa ciudad, aunque sé que va a ser por un tiempo limitado, unos 8 a 13 años más como tope. Luego, según mi calendario de hábitat, me mudaré a otro país. ¿Te ha pasado que una vez que te mudaste a otra ciudad percibiste que debías desarrollar otro nuevo talento, pero te enfrascaste en el anterior, por temor a que tal vez no tendrías éxito? Escríbelo.
Es por supuesto que no me considero un escritor experto. Apenas llevo un año escribiendo en mis tiempos libres después del trabajo. No es mucho lo que escribí y aún tengo otras que estoy por terminar. Te comparto esta experiencia para darte a entender que si alguna vez sentiste que debías mudarte a vivir a un lugar específico, lo más probable es porque allí en esa ciudad te espera muchas cosas buenas y nuevas para ti, nuevos talentos que desarrollar, nuevos negocios que emprender, tal como le ocurrió a mi mentor Carlos. Ahora que estoy en Cusco, me llegué a preguntar, ¿qué hubiera pasado si tan solo le hubiera hecho caso a ese sentimiento aun cuando había terminado la carrera? ¿Qué hubiera pasado si aquella vez, cuando aún estaba en el colegio, me hubiera mudado a vivir a esta ciudad del Cusco? Es por ello que ahora te doy esa tarea a ti que estás leyendo este libro. Tarea. Examina en tu vida si alguna vez percibiste el sentimiento de mudarte a un lugar específico. Si son varios lugares, no te preocupes por ello, escríbelo todas y trata de elaborar un calendario de mudanzas y escribe la fecha específica de mudanza, para que de esa forma el universo también se organice de acuerdo a tu plan. Este tema, sobre el sistema gris del universo según a tu plan, lo vas a encontrar en mi obra, El reloj del universo y la teoría de los tres mundos. Ahora que terminamos de hablar sobre cómo identificar lugares de hábitat, pasaremos a hablar sobre la intuición de personas y organizaciones que deberíamos llegar a conocer. Intuición del sistema gris que debes llegar a conocer, versus desarrollo personal. ¿Alguna vez sentiste que debías entrar a un determinado edificio, u sistema gris? Escríbelo. ¿Alguna vez sentiste que debías elevar tu vida a un nuevo nivel de conducta moral? Escríbelo. Ejemplo. Desde que era un niño solía por las vacaciones salir de viaje y pasar durante 3 meses vacaciones en la ciudad de Sicuani. Todas las veces que salía a pasear por la ciudad me llamaba la atención un centro de reunión que parecía ser una escuela particular lujosa, y como aún era un niño tenía la curiosidad de saber qué se hacía allí dentro. Determiné que cuando llegara la oportunidad de ingresar a tal lugar lo haría sin pensarlo. ¿Recuerdas algo similar que te pasó desde niño? Escríbelo. Tras pasar los años y una vez que terminé de estudiar la secundaria, llegué a saber de lo que se trataba aquel bonito centro de reunión, y como ya hacía mucho que me llamaba la curiosidad de conocerlo, ingresé a ese centro de reunión que se trataba de una iglesia, que para mí fue como ingresar a un laberinto. Abril de 2003, que fue justo cuando volví a sentir que debía mudarme a vivir a la ciudad del Cusco. Apenas había ingresado, empecé a sentir que debía encaminar mi vida hacia la perfección. Fue ese sentimiento que me impulsó a vivir de manera entregada y devota todas las creencias, doctrinas, normas que se enseñaban en el laberinto. Y tras pasar 10 años encontré que las doctrinas y creencias del laberinto no eran suficientes para mí, eran muy bajas, carentes de poder. Entonces empecé mi propio camino de desarrollo y para ello le tuve que dar luz a todas las creencias que tenía. Desde ese entonces me leí un montón de libros que hasta parecía ser un teólogo, solo que esta vez, la mayor parte de lo que aprendía lo ponía en práctica, y de tanto vivir lo que aprendía empecé a darle luz a mis creencias. Y por lo tanto, poco a poco los miedos se fueron desapareciendo. Tras pasar 15 años de estar en el laberinto, y después de haberle dado una buena cantidad de luz a esas creencias, empecé a sentir que debía salirme de ella para continuar con mi desarrollo. ¿Alguna vez sentiste que una cierta organización ya no eran suficientes para ti? Escríbelo. ¿Alguna vez sentiste que ya no encajabas en esa organización? Escríbelo. ¿Alguna vez sentiste que las cosas que vivías allí te parecían monótonas? Escríbelo. ¿Alguna vez sentiste que estabas en medio de un laberinto? Escríbelo. Una vez que salí de manera oficial de aquel sistema gris, percibí que había logrado salir de un laberinto en el que había estado por muchísimo tiempo, 2000 años a más, y al ya estar fuera me sentí muy libre y hasta percibí un aire fresco de la naturaleza. Me sentí tan feliz que tuve la sensación de gritar. Lo logré, lo logré, lo logré. Por fin logré salir, por fin estoy libre. Era una sensación extraña que me daba ganas de salir por las calles con un parlante grande avisándole al mundo entero sobre mi salida del laberinto. Me sentía feliz de haberme salido de allí, pero, tras pasar un breve momento de éxtasis, me fijé en mí mismo,
en mi ser interno y me di cuenta que efectivamente estaba libre, pero me encontraba con un poco de heridas espirituales. Logré ver que tenía una marca en cada pecho, un corte en el área del estómago, otro corte en la rodilla, ampollas en las manos, un par de quemaduras en diferentes partes del cuerpo, los pies llenos de hongos, etc. Es decir, había logrado salir del laberinto, pero hecho todo un desastre. Mi ser interno estaba lleno de heridas espirituales. Fue allí donde entendí que aquel laberinto estaba con muy poquita luz, y cuando tú estás en un lugar así por mucho tiempo, tu ser se llega a acostumbrar a esa poca luz, y llegas a creer que esa luz es la máxima que existe en el mundo y como no ves con claridad las cosas que suceden a nivel interno, a nivel espiritual. Es muy probable que te vuelvas masoquista, hasta el dolor te parece muy familiar, y crees que es normal estar sufriendo dolores espirituales, a veces hasta te salen callos, es decir, dejas de sentir, te vuelves insensible, pura superficialidad, no te interesa el corazón de las personas, ni mucho menos el tuyo. Y vives así en medio de la oscuridad que para ti, te puede parecer que estás a plena luz.